Catherine Subnem es historietista, pintora, ilustradora y gestora cultural. Tiene un magíster en Arte Popular Latinoamericano y es profesora de Estética y Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile. También es directora del Centro Cultural Independiente Casa de Brujas. Es autora del libro de historietas Yo, la peor de todas. Mi nombre es Catherine Subnem, vivo en Peñaflor, en Chile, y hago fanzines de historietas. También me gusta practicar diferentes técnicas del fanzine, no solamente como el plegado revista, que es como el común para cómics, sino que me gusta la experimentación. Soy magíster en arte popular latinoamericano, profesora de filosofía, y actualmente trabajo haciendo talleres de historieta y también en arte, en ambientación, en cine, como pintora. Acá en Peñaflor tengo un centro cultural, lo abrí el año pasado, en diciembre, y la idea es como difundir la contracultura, que es como el área que a mí me interesa, con una perspectiva feminista y disidente, para los artistas locales y también que estén cerca de este sector que es más bien rural y está alejado de la capital, como para que se entienda un poco el contexto. Hace poco publiqué el año pasado mi primer libro de historietas. A mí me gusta el estilo autobiográfico, aunque también experimento otros como la ciencia ficción o el- los ensayos a través de la historieta, pero en general el grueso de mi trabajo tiene que ver con reflexiones autobiográficas de tipo existencialista. Yo me autoedito, me autopublico, tengo una microeditorial que la voy llevando a distintas ferias de historietas, de ilustración, y también fomento la autopublicación como una forma de expresar el punto de vista, de ejercitar el pensamiento crítico y también de validar como las propias opiniones. Eso como a grandes rasgos. Respecto a lo que significa el fanzine, coincido mucho con las reflexiones que aparecen en las últimas páginas del libro Fanzineología Mexicana, que fue hecho como por autores mexicanos, que tiene una perspectiva súper contracultural, punky, y que hablan de esta manufactura que viene de este sentimiento como ocupa, en donde uno lo hace pese a que no dibuje bien, pese a que no escriba bien, es una desobediencia al fanzine, y siendo una desobediencia uno no le puede exigir lo que le exige a profesiones que están a favor del capital neoliberal. No se le puede exigir al arte de fancinero que te mantenga, porque no está dentro de sus capacidades, porque cuando el fanzine te mantenga, te dé sustento económico, va a dejar de ser lo que es. Para eso yo puedo copiar estrategias de retail como hacer poleras, hacer cosas en serie que sean fáciles de multicopiar, que es parte también de las artes gráficas. Y eso es lo que hace que las artes gráficas estén más cerca de las personas. Esta multiplicidad y multiplicación y distribución económica. A diferencia del fanzine, que muchas veces uno lo toma como libre objeto, entonces experimenta sobre él, es difícil que sea tan barato, a no ser que vaya a recurrir a sus prácticas antiguas como el fotocopiado. La escena fancinera, yo estoy en ella desde el año 2013 y así como decía Gabriela Mistral, no es una buena opción vivir del arte, sino que hay que tener un trabajo paralelo. Y yo le encuentro toda la razón si que uno tiene una perspectiva interseccional en donde considera que la clase social, que el capital cultural de una persona, que la racialización y su género son importantes. Entonces, la mayoría de los que seguimos activando acá en Chile, al menos en Santiago y en el resto de las regiones, lo hacemos con un trabajo paralelo. Nosotros, y bueno, yo pertenezco a una agrupación que se llama Club de Dibujantes Obreros, en el que acentuamos como esa perspectiva en la que nosotros no podemos vivir del arte por nuestra clase social, pero sí resistimos a través del fanzine. Entonces tenemos nuestros trabajos que los odiamos, que son trabajos que nos permiten pagar para vivir,
y paralelamente de esos trabajos sacamos un porcentaje y lo reinvertimos en la producción de fanzines, en la producción de nuestros dibujos para no detenernos en este rubro. Y hacemos eventos de lecturas de fanzines, así como lo hacen los poetas para declamar poesía. Nosotros hacemos eventos de lectura de cómic, en donde asisten muchas más personas que también tienen estas prácticas, que a lo mejor son psicólogos, a lo mejor son ingenieros, o a lo mejor trabajan en una oficina, y que paralelamente expresan toda su rabia, todo su pensamiento, toda su vida a través de la historieta, y que les gusta intercambiar fanzines, vender fanzines y también consumir lo que otros hacen. Entonces esa es como la escena donde yo me muevo. Las personas que acá en Chile viven de la historieta son las personas que se han hecho más populares por cuestiones virales como Mala Imagen o Sol Díaz, pero también están en esa brecha entre que es difícil conseguir recursos y que también uno se tiene que mover bastante, es decir, no solamente producir cómics, sino que también hacer talleres, generar eventos, tener redes, ir a ferias del libro, etcétera. Entonces, es una disciplina, la ilustración, el cómic, el fanzine, en la que uno tiene que ponerle parte de su sangre vital y estar dispuesto a ello y no rendirse. De ahí tiene como su espíritu punky. Cuando fue el boom de, acá en Chile al menos, de la historieta, de la ilustración, como por el año 2010, me gustaba mucho lo que hacía Alberto Montt y Sol Díaz en sus blogs, como dibujar todos los días una viñeta y subirla a sus redes sociales. Me pareció un súper buen ejercicio y lo empecé a practicar como ejercicio, y al final las ideas que más salían era o comentario crítico político o hablar de mi vida personal, pero en metáforas, como en generalizaciones para no ser tan específica, ya que me leían personas que me conocían. Y ya después, cuando conocí a las personas que hacen fanzines, lo vi como una herramienta para hacer política, para decir lo que yo pensaba y expresar lo que mis ideales y mi idea de mundo, cosa que no podía hacer en mi trabajo de profesora, porque de hecho no sé si cómo será en México, pero en todos los trabajos en los que yo he estado se nos dice siempre que nosotros no tenemos opinión política, que no tenemos opinión religiosa y que no podemos decir prácticamente como casi nada que no esté fuera del plan y programas que aparecen del ministerio. Entonces, con el fanzine yo encontré como esta alternativa para hablar de sexualidad, para hablar de derechos reproductivos, para hablar de feminismo, para hablar de pensamiento de izquierda anticapitalista, para organizarme también con personas que pensaran como yo y que lo plasmaran en su historieta, y también para hacer activismo a través del cómic. Digamos que no fue premeditado eso, sino que se fue dando de a poco con las personas que iban comentando en redes sociales las historietas que yo subía. Y cuando formé un colectivo, Tetas Tristes Comics, nos dimos cuenta de que había una necesidad en las mujeres y disidencias que les gustaba la historieta y la ilustración, pero no se sentían representadas con las historietas e ilustraciones que se compartían en Internet, con las páginas que eran más populares, que generalmente era de contenido misógino, machista o apuntado hacia hombres heterosis. Entonces, cuando nosotras empezamos a dibujar y a hablar de estos temas que mencioné anteriormente, notamos que había una necesidad de discusión en términos políticos, sobre todo, de lo que era género, de lo que era identidad, que era al menos lo que las personas nos iban comentando en ese tiempo en Facebook. Es difícil la pregunta, yo creo que depende de la persona, porque si quiero ganar seguidores y mostrarme amarilla, puede ser mi libro autobiográfico, aunque tampoco es tan suave, pero si quieres saber cómo realmente soy, eh, mis historietas como más políticas sobre el SIDA, sobre el embarazo infantil, sobre el aborto, porque ahí como que
lo digo como más profundamente. No es que no aparezcan en mi libro, sino que lo digo más profundamente, porque en mi libro em, intenté ser graciosa, porque era una historieta de que empezó el año, cuando recién empecé a hacer cómic, como en 2013. Entonces intentaba contar cosas terribles a partir del humor negro. Pero igual aparecen cosas fuertes por lo que me han dicho, por gente cercana que me dice que mi libro no es apto para menores de edad, por ejemplo. Entonces depende del público, pero yo creo que mayores de 14 años, porque también tengo otros personajes que hablan de sexualidad e identidad de género, como Lía y sus líos, que es como popular dentro de los niños de 13 12 años, pero se supone que ellos no hablan de esos temas, que no les interesan. Entonces es muy relativo. Yo creo que cualquier cosa que yo muestre no me va a traer muy buenas consecuencias. No sé si le agrade yo a las personas en realidad, pero si son feministas, si les interesa la verdad también, así como de frente, sin tabú, yo creo que ese tipo de personas, y pueden empezar leyendo cualquier cosa. Igual tengo textos que son para niños, pero también con una perspectiva anarquista. Por ejemplo, tengo un fanzine que se llama La tienda de animales, donde va una niña y libera a todos los animales que están en la tienda. O un fanzine que habla sobre la muerte de una mascota y que dice que tú primero tienes que asumir tu propia muerte como ser mortal como para poder asumir la muerte de tu animal. Entonces igual no sé si la gente está, los papás estarán preparados para explicarle a sus hijos esos temas. Por eso me complica la pregunta, porque yo no pienso en un público, tampoco pienso cuando hago cosas, pienso en ellos, sino que pienso como en un sujeto genérico, en un ideal. Me gustaría que siempre se hablara de este tema. Me gustaría que esto no significara nada. Le voy a hablar a ese público que no existe. Y de repente llega. Le diría que fuera un curso introductorio de historia del arte universal y que viera que el arte realista pertenece como a la parte del pasado y que luego eso se va transformando, deformando con crítica sobre la guerra mundial, la posguerra, que se va dejando de creer de que el arte es sublime y es como esa iglesia que hay que adorar, en donde la perfección es lo máximo y cuando aparece la fotografía que ya puede reproducir la imagen de alguien y que ya no es necesario pintarlo realista, empiezan a haber otras prácticas que buscan otra cosa, que buscan a lo mejor reflexionar en el arte, que buscan a lo mejor denunciar y no solamente reproducir la realidad tal cual como es, porque para eso está la foto. Entonces, de la misma manera en la que el arte universal, el arte en todas partes ha ido modificándose y ha ido cambiando sus técnicas y que tiene un sentido crítico cuando pintan, entre comillas, mal, lo mismo le pasa a la historieta. Entonces, exigirle a la historieta actual que sea como la historieta antigua es un poco como complicado. No, es como fascista un poco, es como decirle que se encierra en la cárcel, como vuelve a ser como dice la academia. Tú no puedes romper los límites de la academia. Entonces en el fanzine, como dice la Andrea Galaxina, haz lo que quieras, puedes hacer lo que quieras y puedes hacer lo que quieras en su tesis sobre fanzine. Yo creo que ese es el espíritu punky que tiene el fanzine y no significa que uno tenga que hacerlo, que dibuje feo o dibuje rápido o dibuje mal. No significa que la persona lo está haciendo porque no ama lo que está haciendo o porque no le tenga respeto, sino porque si nos situamos en una posición de clase, ¿qué tiempo tengo yo si soy trabajadora obrera para dibujar? Tengo los mismos tiempos que un dibujante burgués que puede estar dibujando las 24 horas del día. Tengo a lo mejor la micro, a lo mejor tengo la hora de almuerzo. Entonces es difícil como, es como muy sesgado pedirle a alguien que tenga una obra de esa manera. De hecho, hay artistas de historieta que se demoran 7 años en sacar un libro. Y claro, son hermosos, pero son 7 años. 7 años que se pueden leer en 2 horas. Entonces,
Yo creo que se le tiene que mirar desde otro punto de vista. ¿Qué me quiere decir esta persona y por qué lo está haciendo con cómic? ¿Por qué usa la historieta, siendo que no respeta mucho las reglas del cómic, ni maneja mucho el lenguaje? Y a lo mejor la mayoría de los fanzines que va a ver esas personas en las ferias van a ser experimentación, y quizás yo vea el primer fanzine que está como hecho muy rápido, pero quizás la última edición de ese fanzine sea completamente diferente, o el último fanzine que hizo esa persona sea completamente distinto. Entonces yo, al ver un fanzine, tengo acceso también a la investigación que están haciendo esos artistas dentro de su propio rubro, porque a lo mejor recién empezó a intentar dibujar y después dibujó y el estilo le cambió. A lo mejor hizo su primer fanzine y no le gustó cómo le quedaron las portadas y los interiores, y su último fanzine es súper diferente al primero porque siguió experimentando. Entonces, no es como que uno dibuje porque le está faltando el respeto como a lo que está haciendo que uno dibuje así, sino que el espectador tiene acceso al proceso y también tiene acceso en la feria de fanzine al artista. Entonces yo le puedo preguntar por qué lo hiciste así. Y eso es al menos una de las partes que me gusta de hacer fanzines, porque le puedo ver la cara a la persona de cómo, qué está sintiendo cuando lee mi cómic. Y generalmente no saben que uno lo hizo. Como que uno le dice, yo soy la autora, y quedan así como, ¿qué? Y les da vergüenza. Entonces, ese acceso directo al espectador también es enriquecedor porque te hace sentir, sí, esto es lo que yo quería lograr, quería que se asustara, quería que se espantara, quería que sintiera asco, quería que se enojara, y son reacciones muy diferentes a lo que buscaba el arte académico, que era como esa belleza sublime en el que uno queda así como, sí, qué bello. Pero tampoco estoy desacreditando ese tipo de historietas. De hecho, ver un Batman hecho por 5 dibujantes y por 2 coloristas y rotulado, esa historieta industrial es bella también. Es bella, es interesante, quizás también tenga significados profundos, pero no significa que porque ellas existan nosotros no podamos existir. Claro que les llama mucho la atención, y como fomenta la lectura y la escritura, lo encuentran maravilloso los fanzines. Al menos el feedback que yo he tenido como con profesores de otras asignaturas. Y respecto a los encuentros intelectuales, yo creo que en este intento que estamos haciendo todo, porque yo conozco a Bicho Plaza, Vicente Plaza, que es el que gestiona Dibujos que Hablan. Yo no he asistido como ponente porque no me gusta esa situación académica, pero sí participé del libro que publicaron con Paloma Rodríguez porque ella me lo pidió, Paloma Domínguez, porque ella me lo pidió. Pero yo no escribí un texto académico, yo escribí un manifiesto sobre comiqueras, que es como nuestra postura política acerca del evento. Por lo que yo he estado investigando, porque no me gusta la academia, pero sí uno lee, uno opina con conocimiento. Siento que en este intento que estamos haciendo todos por hacer que la historieta sea importante, todos estos esfuerzos son válidos, y a mí me parece genial que existan. Aunque a mí no me parezca como agradable participar en eso, siento que la academia, la lectura, la investigación sobre la historieta, le da visibilidad y también hace que los fondos concursables también le den importancia. Los fondos concursables del Estado que proporcionan bastantes fondos a la producción de cómic últimamente, porque hace 10 años atrás partieron con 1 millón de pesos chilenos, que creo que eso está igual que el dólar, 1.000 dólares, y ahora va por 5 millones de pesos chilenos, lo que se le da a una historieta. Pero eso pasó porque personas del ámbito cultural que están en altos cargos, que conocen a historietistas, han dicho que no es un trabajo fácil, porque o trabaja un equipo de 5 personas o trabaja un autor independiente haciendo todo el proceso, y eso es gran cantidad de tiempo. Entonces, para sacar un libro en un año, 1 millón de pesos es absolutamente insuficiente. Es como esa persona va a tener que buscarse un trabajo paralelo para producir ese libro, y aún así le va a faltar tiempo. Entonces, estos estudios académicos también le dan visibilidad a lo que se está haciendo acá desde ese lado, desde el lado como hegemónico, que tiene el dinero, que tiene los espacios y que también hacen las publicaciones.
y también le permite ver a las editoriales de que hay un nicho de historieta que se está haciendo en Latinoamérica, en cada país y que es importante. De la misma forma en que a lo mejor, por ejemplo, esta academia francesa que tiene un espacio en México que se llama la Casa del Autor, donde uno puede hacer residencias artísticas. También tiene uno en Colombia, que la primera casa que tuvo fue en Colombia. No me acuerdo cómo se llama este círculo académico. Primero fue en Colombia por Power Paola, como que ella le dio mucha visibilidad al cómic latinoamericano, y después se tiraron a México. Ojalá hubiera una casa del autor acá también en Chile, porque sería súper interesante y le daría mayor visibilidad a lo que estamos haciendo nosotros. Y también los profesores de lenguaje, de historia, de filosofía, porque hay muchas historietas sobre todo, así como el cine, que hay muchas películas sobre todo y uno puede tomar cualquier película interesante que hable sobre un tema y hacerla como modo de introducción para este aprendizaje significativo que conocemos, bla, 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 toda esa estrategia pedagógica que uno conoce. Y la historieta también. Aparte que la juventud está leyendo mucho manga, ven mucho anime, entonces cuando ven una historieta como que se sienten más familiarizados y les dan ganas de hacer también. Entonces, yo creo que estos estudios académicos son uno de los grandes aportes que existen hoy en día para la visibilización de la historieta, junto con los eventos de cómic, que ahora como que casi no hay ninguno. Generalmente los que siguen existiendo son de ilustración, pero acá en Chile ya no se están haciendo eventos que sean específicamente sobre cómic en Santiago, porque sí hay en el norte y en el sur de Chile, en Valdivia. No recuerdo cómo se llaman estos eventos, pero como que también se hacen con estos fondos del Estado. Los de ilustración acá son los más concurridos, porque es ilustración comercial, entonces uno va a buscar una polera original, un vestido, una libreta. Al menos el de historieta que nosotros hacemos, yo siento que va harta gente, porque se llena, pero no sé si 100 personas sea mucho, no sé a qué te refieres tú con poco, pero Sí, para sí, sí. ser autogestionado, yo creo que 100 personas, 100 juventudes, eh, es una buena cantidad para ser independiente. Y la Comic Con acá es como el otro evento que se hace, pero como que a la escena local no le da mucha importancia cuando podría llenar sus salas también. La pregunta yo creo que podría ser, ¿los profesores están leyendo? ¿Se están formando continuamente? Porque al menos donde yo trabajé era tanto en la explotación que no podían leer. Entonces, a ver un ejemplo, acá en Peñaflor se hizo una feria del libro y habían colegios y profesores que venían con estudiantes para ver esos temas en la feria del libro. Y hubieron dos presentaciones de historieta. Una fue sobre el bullying a través del cómic y otra fue un libro que lanzó hace poco, ay, ¿cómo se llama este hombre? Que es sobre Víctor Jara, se me olvidan los nombres de las personas. Pero un libro sobre la historia de Víctor Jara. Entonces el de bullying, los profesores estaban todos conmocionados con la historia de la chica, que ella la resume un poco, gente se puso a llorar, profesores empezaron a hablar de que ellos también vivieron bullying en el colegio, les pareció súper interesante, entonces le hicieron como un resumen de lo que salía en el libro, les contó ella directamente su historia y la gente acá enganchó tanto que dijeron, sí, mis alumnos tienen que leer este libro, alcalde, póngalo en las bibliotecas, ¿cachai? Y en el de Víctor Jara, profesores de historia, con sus estudiantes. No tuvo tanta conmoción como ese sobre bullying, porque no era un tema, es más un tema como más sesgado el de la historia, pero yo creo que por ahí va la cuestión, es decir, cuáles son los intereses aquí y ahora de esos profesores, cuáles son los problemas que tienen esos profesores en el aula. Entonces, si tú no le vayas a ofrecer un libro que va a ser
que los estudiantes como tengan más conciencia, se dejen de golpear entre ellos, yo creo que se van a motivar. Pero si tú le ofreces un libro que hable de algo demasiado específico y que no le ofrezca una estrategia pedagógica como práctica, inmediata, rápida, eh, a lo mejor no lo van a tomar en cuenta porque no creo que tengan tiempo para leer, la verdad, pero no lo estoy juzgando, sino que de verdad que trabajar de profesor es una explotación terrible que no te da mucho tiempo como para poder cultivarte a menos que tú tomes como un curso externo que te esté obligando, como que el ser autodidacta se ve sesgado. En cambio, cuando se han hecho ferias de cómic en universidades, hay mucho público joven que se ve interesado, no sé, generalmente estudiantes de leyes se nos acercan cuando son temas relacionados con filosofía o con historia, estudiantes de leyes que quisieran a lo mejor hablar de historia o hablar de legalidad a través del cómic para hacer difusión de su mismo trabajo. Entonces yo creo que depende de los intereses de esa comunidad y de los problemas que tenga esa comunidad, pero en esos términos como de proponer soluciones, cosas que sean más prácticas, más concretos. Entonces yo a los eventos de historieta académico, como que no sé, no les pediría como eso, como que vean cuál es su público objetivo, a quiénes se están dirigiendo. Yo hago un evento que se llama Comiqueras y yo tengo un público que no existe, un público que deseo, un público que sea abierto de mente, que sea feminista, un público que sea respetuoso de las diversidades sexuales, y como es un público que no existe, pero un público que yo deseo, tengo esta resistencia que es comiquera, que tiene un montón de charlas que hablan sobre ley de identidad de género, sobre intersexualidad, cosa de que las personas, mujeres, disidencias sexuales que asisten, que hacen cómic, le metan esos contenidos a su historieta. Entonces, no todas las historietas que van a comiqueras tienen un contenido político, pero sí quiero que sea una plataforma que inspire a esos autores y autoras para que se generen público que pretendan ese ideal de sociedad. Entonces, yo llevo a mis estudiantes, disidentes, lesbianas, feministas, invito a sus padres para que sepan de qué se trata el tema, y ese es como mi enfoque. Ese es el público que yo capturo, es decir, eh, juventudes disidentes, juventudes feministas que tienen paternidades, maternidades que no los entiendan, que los reprimen, que los golpean por ser de estas orientaciones políticas o sexuales, y que van a esta feria así como caballito de Troya y de repente les tiran la información con relatos autobiográficos donde haya una infancia que diga yo hice la transición, esto me hicieron mis papás y esto quiero yo para el futuro, y que se encuentren con estos artistas que son disidentes y que su vida no se traduce si eres trans en la prostitución, sino que diseñadora gráfica, artista, cantante, músico, no sé, profesor de física, de repente hemos tenido personas así. Entonces yo creo que también depende de a lo que uno aspire en esos eventos. En los eventos que hacemos con dibujantes obreros, nosotros aspiramos a que las personas que van a leer sus historietas también tengan ventas, porque sabemos que el fanzine puede ser un ingreso que nos ayude a pagar la cuenta de la luz, a pagar la cuenta del agua. Entonces depende de la finalidad. No tanto se aspira como a que se llene de personas, pero sí a que las personas se vayan con una experiencia transformadora. Las actividades generalmente son, aparte de las personas que van a exponer su obra, es que el escenario esté cerca de las autoras y autores para que puedan escuchar las charlas. Entonces el año pasado tuvimos unas charlas sobre eh, cómo se estaba implementando la ley de identidad de género en los colegios en Chile, porque existe la ley que permite que los jóvenes a partir de los 14 años que tengan una inquietud de identidad y que quieran hacer una transición, lo puedan hacer y se respeten sus pronombres y todo eso, a pesar de los papás. Pero la implementación es lo que el gobierno no está estudiando ni está regulando, entonces tuvimos una charla sobre eso. También tuvimos una charla sobre la revista Brígida, que la hacen unas colegas que están situadas también en la escena, que tienen bastante prestigio como historietistas, Marcela Trujillo, Sol Díaz, y que tienen esta revista que fomenta la creación de autoras de cómic. Y nos dieron una charla, mostraron páginas de la historieta, también las leyeron en vivo, y sus públicos
que son masivos pudieron conocer el trabajo de estas otras historietistas. Entonces también es como una cosa por otra. También tuvimos una presentación de un libro de una profesora de artes que lanzó un libro que se llamaba 45 por sala, que habla sobre las vicisitudes de una persona que es profesora de arte en un colegio, con 45 alumnos, que es como el límite permitido en Chile, en una sala de 3 por 4 metros. Y también, pues, el público ahí eran profesores, eran estudiantes que decían, oh, lo que pueden pensar nuestros profesores de nosotros. Y profesores que se sentían identificados con estos relatos. ¿Qué más tuvimos? No me acuerdo de lo otro, pero generalmente es como eso, lanzamientos, charlas para motivar a crear contenido con este enfoque, y también entre medio de las mesas de fanzines de historieta, organizaciones sociales. Por ejemplo, estaba Intersexuales Chile, que hace como esta pedagogía sobre las identidades intersexuales y que difunde bastante información al respecto y tiene libros de historieta que van contando, explicando esto. También editoriales independientes de libros de poesía, por ejemplo, que fomentan la publicación de autora. Entonces, no solamente cómics, sino que también estas organizaciones que hacen como activismos, porque lo que a la gente, al menos yo he visto que le gusta en las ferias de fanzines, que uno le hable, y ahí se genera la venta. Entonces uno le dice, mira, yo soy esto, hago esto, mi trabajo se trata de esto, y la compra se genera porque tuvo como una relación emocional contigo y conoció tu trabajo a través de ti mismo, más que lo vio y dijo, ah, qué bonito, lo compro. Es muy diferente como a un mall, a una tienda de retail. Y todas esas interacciones que se van dando ahí van enriqueciendo mutuamente tanto al autor o como al espectador. Eso es como la estrategia que yo utilizo. Entonces yo creo que estas intervenciones tienen que ser significativas y profundas, pero hay que partir de menos a más. Si tú le pones una feria de historieta a una persona que no sabe lo que son los cómics, que no los valora como recurso pedagógico, es muy difícil que los vaya a valorar de repente, porque generalmente la gente que asiste a estos eventos es gente que ama el cómic, sabe lo que son, y que también, como sabe lo que son, como a uno cuando le gusta leer, por ejemplo, a mí me encanta la poesía, entonces me encanta encontrar una autora, autora que yo no haya conocido. Me encanta encontrar como ese bicho raro, el literario. Entonces hay mucha gente que consume fanzines que también busca eso, pero ¿cómo lo van a valorar y buscar otros si no tienen ningún acercamiento de ningún tipo? Depende de las aspiraciones individuales, porque hacer un fanzine es como tener un Instagram. Entonces exigirle a una persona que sube sus fotos por gusto a Instagram que mejore su calidad de fotógrafo y que suba mejores selfies, es un poco como ridículo. Pero, y los criterios de selección depende de quiénes los seleccionen. Yo creo que cuando uno decide hacer fanzine no le tiene miedo a lo efímero y a lo que desaparece, porque eso es más parte de la academia antigua del arte. El arte antiguo, el griego, el romano quería trascender, quería ir más allá. El fanzine no tiene como esas pretensiones, como aparece en el libro sobre fanzinología mexicana. Ninguna de las ediciones que son analizadas ahí, ni de los relatos de los fanzineros que escriben ahí, que son jóvenes y adultos mayores, tiene esa perspectiva de que el fanzine tiene que ser algo que perdure. Ese carácter de archivo lo tienen otras personas que se dedican a otro tipo de investigación. Por ejemplo, acá en Chile la Biblioteca de Santiago hace ese trabajo archivístico porque sabe la importancia de la memoria, pero selecciona el fanzine que le llegue. Y ya la persona que hace investigación va a seleccionar otro tipo de fanzines. Entonces, como que cada persona tiene una temática. Por ejemplo, hay fanzines que se seleccionan por su contenido de género, hay otros fanzines que se seleccionan porque habla sobre historia, y después las personas que se dedican al estudio y al análisis de los archivos irán a ver qué fanzines les sirven y de qué características los andan buscando. Yo creo que cada persona tiene su criterio, cada biblioteca al menos, cada coleccionista, pero quizás sea parte de hacer una tesis,
armar un criterio de qué fanzines son mejores que otros, pero tampoco es como una tarea que se le pueda exigir al fanzine, porque es una actividad libre, irrespetuosa, desobediente, independiente de la edad que se tenga. Uno puede estar dibujando perritos y gatos, eh, haciendo cosas infantiles toda la vida, porque son decisiones personales. Y sí, la historieta mexicana fue muy importante en su tiempo, sobre todo la novela rosa. No recuerdo la editora, se me olvidan los nombres, pero hay una editora mexicana que me encanta porque ella, creo que era la revista Chamaco, Chamico, no sé cómo se llama, Chamaco, yo creo, que era una revista rosa en donde publicaban historietas tipo novela enfocada a las mujeres. Entonces ella decía, no, no la puedo hacer feminista, pero por lo menos que le dé algo de dignidad a las mujeres que van a leer esta historieta. Y generalmente las autoras como que dejaban a las protagonistas dejaban a su esposo golpeador y se iban con otro hombre. Y ese era como el final que ella quería. Y también se dedicó como a contratar a mujeres dibujantes y mujeres editoras, porque cuando le pedía a los dibujantes hombres que se pusieran en el zapato de las mujeres, como que no lo lograban. Entonces ella como que fue una buena activista feminista desde ese punto de vista. No recuerdo su nombre, pero son esas revistas como antiguas de los años 70 que se publicaban en México. Eh, yo creo que ahí depende del investigador, por, al menos las bibliotecas de acá de Chile, todo lo van recopilando. Incluso a los autores les exigen donar copias de los libros que publican, ya sean autoeditados, también se pueden donar fanzines. Y claro, van a haber otros que van a quedar en el pasado, pero como ha pasado en toda la historia del arte. Ponte tú, cuando se habla de surrealismo, en Latinoamérica inmediatamente dicen, ah, Frida Kahlo, pero se olvidan de un montón de otras autoras que también tenían este surrealismo o metáfora pictórica y que quedan en el tintero y que de a poco son rescatadas porque quedó una foto de su cuadro, porque quedó algo de otra cosa, pero yo no sé si esos artistas habrán tenido la aspiración de eternidad. Yo creo que eso es más algo de nosotros, porque le tenemos miedo a la muerte, porque creemos que un buen artista es el que trasciende. No creo que esa sea la finalidad de la gente que hace fanzines. Yo creo que son otras cosas. Como artista me llevaría los más peculiares, los que tengan técnicas de construcción de fanzine como especiales, que me inspiren. Y como investigadora me llevaría los fanzines colectivos porque involucran a más personas y muestran una mayor variedad como de autores, como para conocer más autores. Esos serían como mis criterios. Y en general, esos son como, de eso se tratan mis colecciones. Los otros son los fanzines que me han regalado, que generalmente no me gustan, pero cuando yo hago clases de fanzine y cómic, los llevo todos. Los llevo todos, los más bonitos, los más feos, los menos interesantes, los más interesantes, porque todo eso inspira al otro. De hecho, yo partí haciendo historietas así también como por gusto, dibujando rápido, en la micro, en el transporte público, digamos, en los horarios de colación, en los horarios que tiene una persona que trabaja toda la semana. Y claro, dibujando así como a la rápida, dibujando feo, chueco, sin ninguna vergüenza y respetuosa total con esa sensación, que es como lo mejor para hacer fanzines, como no sentir vergüenza, faltar el respeto, ser desobediente. Desobediente más con las voces de la cabeza de uno, porque no hay nadie acá encima mío que me esté diciendo, dibuja mejor, haz mejor este fanzine, te quedó mal corcheteado, los corchetes quedaron separados, no sé. Son más voces de la cabeza de la cultura. Yo te aconsejaría que, eh, intentaras imitar una comunidad igual que la comunidad de fanzineros. Las personas que hacen cómic en fanzines son una comunidad que consume y produce fanzine entre ellos. Entonces, si esos estudiantes van a leer fanzines, que lean los fanzines que escribieron sus mismos compañeros. Entonces, que se hagan actividades con las historias que ellos, entre ellos mismos crearon. Entonces, si tú hiciste un fanzine como personaje con Goku, pero es una secuela, precuela de la historia,
después vas a tener que leer otro que hizo otro compañero y el tuyo lo va a leer otra persona, para que se genere una comunidad ahí. Pero yo no sé si soy la persona indicada para que te recomiende algo para gente de 17, 18 años, porque a mí me gusta romper esquemas, me gusta la revolución, la subversión. Entonces, si yo te recomiendo un fanzine, a lo mejor te pueden, no sé, los apoderados se pueden ir en contra tuya, los tutores, o sea, a lo mejor el director te puede echar del colegio, no quiero que te pase lo mismo que a mí. Sí, yo creo que dependiendo de la ley de tu país, porque por ejemplo nosotros igual estamos como sujetos al ámbito legal, entonces no se le puede mostrar la historieta de Robert Crumb a los estudiantes porque hay una ley que dice que eso podría ser como exponerlos a pornografía y te podrían llevar preso, te podrían denunciar los apoderados. Entonces, por eso es delicado el tema. Yo creo que si tú piensas como más porque es innegable. Los estudiantes de 15 años tienen acceso a Internet y ven cosas peores de lo que hay en los fanzines, pero uno como profesor, dependiendo de la ley, dependiendo del estatuto del mismo colegio, no le puede mostrar cualquier cosa porque uno es el autorresponsable. Entonces yo creo que si va a elegir algo que sea para solucionar los problemas internos que hay dentro del colegio, ya sea si hay problemas para entender arte, si hay problemas para entender historia, si hay problemas de bullying, como fanzines que estén con esos enfoques. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría que mis estudiantes siempre leyeran cosas que hablaran sobre educación sexual. Y que leyeran fanzines hechos por lesbianas, hechos por gays, hechos por personas trans, que sean autobiográficos y que hablen de la transición, que hablen de lo que es vivir siendo homosexual en una familia súper católica, o fanzines que eh, no sean cristianos, sino que hablen de otras religiones para que salgan como de esa burbuja, que me imagino que en México tiene mucho esa burbuja como del catolicismo, igual que en algunos sectores de acá de Chile, porque dice que es un estado laico Chile, pero de laico no tiene nada. En todos los colegios veía así como a ese sujeto sangrante, crucificado, pobrecito. Menos mal que no murió degollado, porque si no tendríamos ahí en la pared un sujeto degollado. Entonces, como mostrarle cosas que permitan ver otra realidad. Autores de acá de Chile, así como en términos didácticos, pedagógicos, no se me ocurre ninguno como de ese estilo, pero hay autores que me gustan porque rompen esquemas más que nada. No sé, no sabría qué recomendarte para que no te funaran. Pero, por Eh, ejemplo, si queréis que nombre autores chilenos, por ejemplo, me gusta Oficinismo, me gusta Sofía Garavito, me gusta Guati Bacán, me gusta Lenny el Gato, eh, ¿qué más? Me gusta Freddie Merquén, que Freddie Merquén es como bien amplio, se podría, porque tiene un discurso como bien abierto de mente, pero como que no se enfoca como en ciertos temas, sino que es más para el lado de la risa, como que tú te ríes del cómic y después te permite como reflexionar, pero tiene una cantidad muy grande de tipos de temas. Em, ¿Quién más? Oh, que son tantas personas. Pero esos son los que yo me acuerdo por ahora. Ese libro tiene como 280 o 290 páginas y fueron varios fanzines que hice cuando, así como 10 años atrás, y quedó como inconcluso. Y un día, en el 2018, una editorial me pidió que lo compilara para publicarlo. Entonces yo lo redibujé completo porque no me gustaban ciertas cosas de cómo estaba dibujado de antes. No en el tema de la estética, perdón, de la estética porque mantiene esa estética como hecha la rápida con lápiz pasta azul, que fue como yo lo dibujé, sino que quise dividirlo como en grilla 4 para que pareciera más un cómic, porque antes parecía más como una ilustración con texto, para que fuera como más historieta. Y después haciendo ese libro, como que se conectó también con lo que yo soy ahora, entonces
mitad de ese libro es lo que fui antes y la otra mitad es lo que soy ahora en contenido, digamos. Y ahora como que me interesa desde siempre hacer historieta tipo crónica. Como que veo una noticia que encuentro descabellada y saco una historieta, como dando mi opinión, como las historietas que tengo sobre SIDA, sobre el embarazo infantil. Ahora estoy trabajando como en dos proyectos. Un proyecto es hablar sobre cuestiones históricas que pasaron en dictadura acá en Chile, sobre un tema en específico de un detalle que no quiero dar mucho spoiler, pero como que estuve viendo varios documentales sobre la dictadura en Chile y hubo un tema que le pasó a las mujeres detenidas, desaparecidas, que me pareció interesante y como del que se habla poco. Entonces estoy yendo a ese territorio donde ocurrieron esas cosas, estoy grabando sonidos para ponerle sonido al cómic, para tener como páginas con códigos QR para uno escuchar el sonido, si va a decir, ah, estoy acá, y la persona con el celular va a poder acceder al sonido del lugar, como para estimular más los sentidos. Tiene que ver con lo que estoy estudiando ahora también. Y, y también como acercar esos temas a las juventudes, es como mi intención, la memoria. Sobre todo porque sigue siendo un tema importante el tema del olvido y ¿cómo se le dice? El negacionismo del fascismo acá en Chile. Como que eso es una, y la otra que estoy haciendo es como investigación a través de la técnica artística. Entonces, estoy leyendo a varios autores y voy haciendo como un ensayo con mi historieta, como haciendo que estos autores se relacionen entre sí. Y claro, había algo que me preguntaste tú antes, de como una pauta para elegir estos autores, y encontré algo en un texto de Didi Uberman, donde él hace como este autor francés creo que, habla sobre arte político y hace como un análisis de lo que es el arte político a través de las fotos que se hicieron en Auschwitz, porque hay unas fotos que fueron las primeras que se sacaron en el lugar y las sacaron personas que estaban detenidas ahí. Entonces son fotos así como muy fugaces, como que el loco sacó la cámara y sacó la foto y se vieron la pila de cuerpos muertos. Entonces como que hay un juicio estético de esas fotos, más que un juicio histórico, entonces él hace como una reflexión ahí. Y da pautas de cómo juzgar esa fotografía, de no pedirle belleza, sino que analiza su profundidad. Y ahí encontré como unos antecedentes sobre lo que estoy escribiendo ahora para poder como juzgar también otro tipo de arte que se dice político, porque no me interesan otro tipo de fanzine en realidad, como en general, a no ser que sean muy raros, muy peculiares, pero me interesan los fanzines que hablan de política, o de sexualidad, de género, de denuncia, como de ese estilo. Y en eso estoy como leyendo, investigando y haciendo, como también en proceso de, de experimentación más que nada, para ver qué sale. No es como que me salga fácil ese tipo de historieta, por eso es como desafiante. Mi libro vale 20.000 pesos chilenos y mi fanzine es menos de 5.000 pesos chilenos. Sí, tiene que ver un poco y también por cursos que he tomado de educación inclusiva, en donde nos hacen preguntarnos cómo puedo acercar arte que estoy haciendo a una persona que no ve o a una persona que es analfabeta, por ejemplo. Entonces, y también pensando en estas críticas del arte en términos políticos que siempre se habla de que hay que involucrar todo el cuerpo para que las personas se involucren con el contenido. Entonces, si yo solamente voy a estar estimulando el sentido de la vista para generar, ¿cómo se llama? Empatía, para que una juventud empatice con lo que vivieron personas con el fascismo que ocurrió en Chile, es muy difícil si es que no se integran otros sentidos.
Entonces como que estoy experimentando por ahí. Por eso es una investigación, porque no sé lo que va a pasar, pero estoy anotando todo en un cuaderno de campo, como este proceso de investigación y de creación, y ahí se van mezclando estas cosas. Y también por mi propia, como mi propio sentido crítico con la historieta, porque de repente converso con colegas que dicen, no, yo quiero que mi libro sea una bomba, pero uno dice, tu libro no tiene explosivos, pues, ¿cómo querés que sea una bomba? Si en otra época un libro era una bomba, como cuando apareció el diccionario por primera vez, pero ahora con las redes sociales, con lo visual, con lo rápido, con lo frenético de todo esto, eh, las bombas son otras cosas. Una funa puede ser una bomba. Aunque igual acá han habido historietas que han sido funadas, por ejemplo, una que escribió una abogada con Nati Chuleta, una historietista feminista que también tiene libros como con ese enfoque sobre abuso sexual infantil, enfoque de ese estilo. Hicieron una historieta para explicar temas de la Constitución. Y ese libro lo funaron y eso provocó que hubieran más lectores. Entonces al final uno deduce que a la historieta lo que le falta es visibilidad para que haya mayor interés y no es que no haya interés porque la historieta no sea interesante. Sí, yo creo que la difusión es importante, pero es una cuestión que le pasa a nivel latinoamericano a todas las artes. No sé, por ejemplo, acá hay un artista que se llama Norton Massa y que él propone una creación artística a partir de la basura porque dice que en Latinoamérica es muy caro ser artista, comprar materiales, entonces su obra está basada en ir a ciertos territorios, hurgar la basura y construir su obra a través de los basurales que hay en esos territorios. Entonces ha utilizado basura de Canadá, que era de súper buena calidad, basura de Cuba, donde él estudió, basura de acá de Chile, y así han montado sus obras de arte como con el tema del reciclaje. Y claro, nadie es profeta en su tierra. Lo tuvieron que tomar en cuenta afuera, en Francia, en París, no sé, en otros lugares del mundo para que recién vieran que él existía acá en Chile y se reconociera como artista. Yo la entrevisté hace mucho tiempo, como en el 2005, y ahora ya él está posicionado, consagrado y tiene la visibilidad que corresponde, pero es una cuestión que le pasa a todos los tipos de arte. Y uno lo asume, pero sigue en esa resistencia y yo no sé por qué, es como una obsesión, no sé. Yo no sé por qué me gusta tanto hacer historietas, no le pido que me mantenga, porque cuando uno piensa en construir su obra en un objeto que genere recursos, se va modificando conforme a las masas y no conforme a lo que uno quiere expresar. Entonces, si yo quisiera como vender en Chile, tendría que hacer historieta política burlándome de los políticos de turno. Entonces tendría que hablar del merluzo y que no sé qué, como le dicen al presidente actual acá en Chile. Y no es mi target. Y estoy intentando hacer una historieta política, que es el otro tercer proyecto que estoy haciendo paralelo. Es como un diario de vida donde hablo del contexto político y lo relaciono con cosas que me pasan a mí. Y claro, es como desagradable estar viendo qué están haciendo los políticos, pero es como la historieta que vende. Tú hablas de política y es una historieta que vende, que es popular. O si hablas de lo que hablan los memes, no sé, de las cosas que hacen los gatos, los perros. Entonces ahí yo recién podría vivir del cómic, pero no es como a lo que aspiro. No quiero transformar mi obra para adaptarla a los clientes, sino que quiero hacer mi obra para que la persona que la lee cambie un poco. Lean cómic en fanzines, porque no tienen censura, en cambio las editoriales grandes aplican una censura en la creación. Y así van a saber los temas tabú de su comunidad, y van a saber los secretos ocultos y van a poder zafar la censura de Internet.